El silbido siniestro llenó el aire del desierto como una sinfonía de muerte. Cascabeles por todas partes, decenas de ellas, tal vez cientos, creando una alfombra viviente y mortal que rodeaba completamente a la pequeña Carmen de apenas 7 años. Sus ojitos marrones estaban dilatados de terror mientras observaba las serpientes que se movían en ondas hipnóticas alrededor de sus pequeños pies descalzos. La niña había perdido sus zapatos durante la caída por el barranco rocoso, y ahora sus deditos rosados estaban a centímetros de los colmillos más venenosos del desierto de Sonora. Cada cascabel medía entre 1 y 2 metros de largo, sus cuerpos gruesos como el brazo de un hombre adulto, con patrones diamantados que brillaban sinistramente bajo el sol abrasador del mediodía mexicano. Si este momento te hizo sentir la adrenalina correr por tus venas, no te vayas sin dejar tu comentario. Cuéntanos qué harías tú en una situación así. Dale like para que esta historia llegue a más personas y suscríbete para no perderte los próximos rescates del rastreador. Tu apoyo mantiene viva esta aventura. ¿Estás listo para continuar con nosotros? Las serpientes habían salido de sus escondites rocosos, atraídas por el calor y la vibración de la caída. Era su temporada más agresiva, cuando el veneno en sus glándulas estaba en máxima concentración. Un solo mordisco sería suficiente para matar a 10 hombres adultos, y esta pequeña criatura indefensa estaba rodeada por más de 30 de estos reptiles asesinos. Carmen intentó moverse, pero el más mínimo movimiento hacía que las cascabeles más cercanas levantaran sus cabezas triangulares y emitieran ese sonido aterrador que había dado nombre a la especie. Sus lenguas bífidas salían constantemente, probando el aire, detectando el miedo puro que emanaba del pequeño cuerpo tembloroso. Los ojos sin párpados de las serpientes brillaban con esa frialdad reptiliana que no conoce misericordia ni compasión. La más grande de todas, una cascabel diamantada occidental que medía casi 2,5 metros, se había posicionado directamente frente a la niña. Su cabeza era del tamaño de un puño adulto, y cuando abría la boca, revelaba 2 colmillos curvos como dagas que goteaban un veneno amarillento y espeso. La serpiente había adoptado la posición de ataque clásica, cuerpo enroscado, como un resorte mortal, 1/3 de su longitud elevado en forma de S, lista para dispararse hacia adelante con una velocidad que el ojo humano apenas podía seguir. Las lágrimas rodaban por las mejillas sonrojadas de Carmen mientras susurraba oraciones que su abuela le había enseñado. Sus manitas temblaban tanto que pensó que el movimiento atraería a las serpientes, pero el terror la había paralizado casi completamente. Podía sentir el calor del desierto quemando la piel expuesta de sus brazos, pero era nada comparado con el frío de la muerte que sentía acercarse con cada segundo que pasaba. El sonido de las cascabeles era ensordecedor ahora. Docenas de colas vibrando al unísono creaban una sinfonía macabra que resonaba entre las rocas del barranco. Era como si el propio desierto hubiera despertado para reclamar la vida de esta pequeña intrusa que había osado interrumpir el letargo mortal de sus habitantes más peligrosos. Una cascabel joven, más nerviosa que las demás, se acercó peligrosamente al pie derecho de Carmen. La niña pudo ver cada escama de su piel moteada, cada detalle de su cabeza triangular, cada gota de veneno que se formaba en la punta de sus colmillos expuestos. El reptil levantó la cabeza hasta quedar a la altura de la rodilla de la pequeña, sus ojos negros como pozos sin fondo, fijándose en los ojos aterrados de su próxima víctima. Carmen cerró los ojos con fuerza, sintiendo que su corazón latía tan rápido que podía escucharlo por encima del sonido de las cascabeles. En su mente de 7 años, se despidió de su mamá, de su papá, de su hermanito pequeño que la esperaba en casa. Sabía que nunca más volvería a ver sus caras, nunca más sentiría sus abrazos, nunca más escucharía sus voces diciéndole cuánto la amaban. La cascabel gigante frente a ella tensó sus músculos. Su cola vibró con mayor intensidad, el sonido alcanzando un crescendo mortal. Sus músculos se comprimieron como un resorte de acero, preparándose para el ataque letal que terminaría con la vida de la niña en cuestión de segundos. En ese momento de silencio absoluto antes de la muerte, cuando las serpientes parecían haberse sincronizado para un ataque coordinado, cuando Carmen estaba a milisegundos de sentir los colmillos perforando su piel delicada
y el veneno corriendo por sus venas, algo cambió en el aire del desierto. Un sonido diferente, distante pero acercándose rápidamente. Pasos firmes y decididos, golpeando la tierra rocosa, moviéndose con una velocidad y determinación que solo un verdadero guerrero del desierto podía poseer. Pero las cascabeles ya habían tomado la decisión fatal. La serpiente líder se lanzó hacia adelante con las mandíbulas abiertas de par en par, sus colmillos apuntando directamente hacia el cuello indefenso de Carmen. La mañana había comenzado como cualquier domingo perfecto en el rancho de los Vázquez, ubicado en las afueras de Hermosillo, Sonora. El sol matutino pintaba el paisaje desértico con tonos dorados y rojizos, mientras el aire fresco de la madrugada aún proporcionaba un respiro del calor abrasador que llegaría más tarde. Carmen Vázquez, de 7 años, había estado despierta desde las 6 de la mañana, emocionada por la aventura familiar que su papá había prometido. «Papá, ya está listo el desayuno», gritó la pequeña desde la cocina rústica de la casa de adobe, sus coletas saltando mientras corría de un lado a otro, ayudando a su mamá con los preparativos. Sus ojos marrones brillaban con esa emoción pura que solo los niños pueden sentir ante la promesa de una nueva aventura. Miguel Vázquez sonrió mientras se colocaba su sombrero de vaquero favorito, el mismo que había usado durante 20 años trabajando en el rancho. Era un hombre trabajador, de manos callosas y corazón noble, que había crecido en esas tierras áridas y conocía cada rincón del desierto de Sonora. «Ya voy, princesa. ¿Estás lista para conocer los secretos del desierto que tu abuelo me enseñó?» María, su esposa, empacaba cuidadosamente los sándwiches y las cantimploras en una mochila de lona. Era una mujer prudente, criada en la ciudad, que siempre sentía una pizca de nerviosismo cuando Miguel se aventuraba demasiado lejos en el desierto con Carmen. «Mi amor, recuerda que prometiste no alejarte demasiado del camino principal», le recordó mientras le ajustaba el sombrerillo a Carmen. «No te preocupes, mi vida», respondió Miguel mientras revisaba su equipo. Brújula, cuerda, agua extra y el machete que siempre llevaba para cortar nopales. «Solo vamos a la mesa del águila. Carmen necesita aprender sobre nuestras tradiciones familiares, sobre cómo sobrevivir en el desierto como lo hicieron su abuelo y su bisabuelo». Carmen había escuchado historias sobre la mesa del águila durante toda su corta vida. Según las leyendas familiares, era un lugar sagrado donde los antiguos pobladores de la región solían realizar ceremonias, ubicado en una formación rocosa que parecía un águila gigante vista desde la distancia. Su abuelo solía contarle que había plantas medicinales especiales y que era posible ver todo Sonora desde la cima. La familia subió a la vieja camioneta Ford que había servido fielmente al rancho durante más de una década. Carmen se acomodó en el asiento trasero, pegando la nariz a la ventana para no perderse ni un detalle del paisaje que conocía de memoria, pero que siempre la fascinaba. Los saguaros gigantes se alzaban como centinelas silenciosos, sus brazos extendidos hacia el cielo azul infinito. «Mira, Carmen», señaló Miguel mientras conducía por el sendero polvoriento. «¿Ves ese saguaro con 3 brazos? Ese tiene más de 150 años. Estaba aquí cuando tu tatarabuelo llegó a estas tierras». Los ojos de la niña se agrandaron con asombro. No podía imaginar algo tan viejo aún vivo y creciendo bajo el sol del desierto. Durante el trayecto, Miguel fue señalando diferentes plantas: el ocotillo con sus flores rojas en la punta, los nopales cargados de tunas moradas, las chollas que brillaban doradas bajo la luz matutina. «Cada planta del desierto tiene un propósito, mijita», explicó su padre con voz suave. «Algunas alimentan, otras curan, otras protegen, pero todas merecen respeto. El desierto no es cruel, solo es honesto. Si lo respetas, te cuidará. Si no, puede ser muy peligroso». María escuchaba la conversación con una sonrisa, pero también con esa preocupación maternal que nunca se desvanece completamente. Había crecido en Guadalajara, y aunque llevaba 10 años viviendo en Sonora, nunca se había acostumbrado completamente a la inmensidad árida y a todos los peligros ocultos que podía albergar. Después de 1 hora de viaje, llegaron al inicio del sendero que llevaba a la Mesa del Águila. Miguel estacionó la camioneta bajo la sombra de un mezquite gigante, asegurándose de que quedara bien protegida del sol.
Desde aquí caminamos, princesa. El sendero no es muy largo, pero hay que tener cuidado donde pisamos. Carmen saltó de la camioneta con energía renovada. El paisaje se veía diferente desde aquí, más salvaje, más misterioso. Rocas rojizas se alzaban formando extrañas figuras que su imaginación infantil transformaba en castillos y criaturas fantásticas. El silencio era profundo, roto solo por el ocasional canto de un cactus wren o el susurro del viento entre las rocas. ¿Por qué está tan silencioso, papá?, preguntó Carmen mientras caminaban por el sendero marcado por generaciones de pies que habían pisado esas piedras. No está silencioso, mijita, respondió Miguel con una sonrisa sabia. Solo hay que saber escuchar. El desierto está lleno de vida, pero es una vida diferente a la de la ciudad. Más cuidadosa, más paciente. Como si hubiera sido invocado por sus palabras, un roadrunner cruzó velozmente el sendero a unos metros de distancia, persiguiendo algún insecto invisible. Carmen se rió con deleite, señalando hacia el pájaro que desaparecía entre los arbustos espinosos. Siguieron caminando durante 20 minutos, disfrutando del aire fresco de la mañana antes de que el sol alcanzara su punto más alto. María tomaba fotografías constantemente, capturando cada expresión de asombro en el rostro de su hija. Estos momentos familiares eran preciosos, y sabía que Carmen los recordaría para siempre. Pero a medida que se acercaban a la formación rocosa, algo en el ambiente comenzó a cambiar sutilmente. Los sonidos naturales del desierto parecían volverse más distantes, como si la vida silvestre estuviera evitando el área por alguna razón que solo ellos conocían. Miguel, con su experiencia de décadas en el desierto, notó el cambio. Sus ojos entrenados escanearon el terreno, buscando señales de lo que podría estar causando esa sensación extraña. Era demasiado temprano para serpientes, pensó, o al menos eso esperaba. Esta aventura apenas está comenzando. Dale. Like. Si ya sientes la tensión en el aire. Comenta. ¿Qué crees que van a encontrar en la Mesa del Águila? Suscríbete para no perderte ni un segundo de esta historia épica. El peligro está más cerca de lo que imaginas. Durante la siguiente hora, la familia Vázquez vivió momentos mágicos que quedarían grabados para siempre en sus memorias. La Mesa del Águila se reveló ante ellos como una maravilla natural que superó incluso las historias del abuelo. La formación rocosa era impresionante. Capas de piedra roja y naranja esculpidas por millones de años de viento y lluvia, creando un anfiteatro natural que efectivamente tenía la forma de un águila gigante con las alas extendidas. «Es increíble, papá», exclamó Carmen mientras corría hacia una pequeña cueva natural que se abría en la base de la formación. «Parece como si el águila nos estuviera protegiendo». Miguel sonrió orgulloso, mientras extendía una manta bajo la sombra de la ala izquierda del águila de piedra. «Tu bisabuelo decía que este lugar era sagrado para los indígenas que vivían aquí antes que nosotros. Decían que las águilas reales venían aquí a anidar porque la energía de la tierra era especial». María se maravilló con las pinturas rupestres que adornaban las paredes interiores de la cueva. Figuras humanas estilizadas, animales y símbolos que hablaban de una civilización antigua que había encontrado refugio y significado en este lugar. «Carmen, ven a ver esto. Son dibujos hechos por niños como tú, pero hace cientos de años». La pequeña se acercó fascinada, trazando con su dedito las figuras pintadas en ocre rojo y amarillo. ¿Los niños de antes también venían aquí con sus papás? «Por supuesto, princesa», respondió Miguel. «Las familias siempre han sido lo más importante, no importa en qué época vivan». Exploraron la cueva durante media hora, descubriendo pequeños tesoros, cristales de cuarzo incrustados en las paredes, fósiles marinos que hablaban de cuando esa región había estado bajo el océano, y pequeños nichos naturales donde las familias antiguas habían guardado ofrendas ceremoniales. Después del almuerzo, decidieron subir hasta la cima de la mesa para disfrutar de la vista panorámica que el abuelo había prometido. El ascenso no era difícil, pero requería cuidado. Miguel ayudó a Carmen en los tramos más empinados, mientras María documentaba cada paso del camino con su cámara. La vista desde arriba era espectacular. El desierto de Sonora se extendía hasta el horizonte en todas las direcciones. Una alfombra ondulante de verde y dorado salpicada por los brazos erectos de miles de saguaros. A lo lejos, las montañas azuladas creaban un marco perfecto para el paisaje,
mientras que directamente abajo podían ver su camioneta, pequeña como un juguete bajo el mezquite. ¿Puedo explorar un poquito más?, preguntó Carmen, señalando hacia unas formaciones rocosas interesantes que se encontraban al otro lado de la mesa, a unos 50 metros de donde estaban sentados. Miguel miró hacia donde señalaba su hija. El área parecía segura, con rocas bajas y terreno firme. Está bien, pero no te alejes más de donde podamos verte, y grita si ves algo extraño. Carmen asintió obedientemente y se dirigió hacia las rocas con la curiosidad natural de una exploradora de 7 años. Había algo fascinante en esas formaciones. Parecían haber sido apiladas por gigantes, creando pequeñas cuevas y túneles que invitaban a la exploración. Mientras tanto, Miguel y María disfrutaban de unos minutos de tranquilidad, observando a su hija jugar entre las rocas y comentando lo rápido que estaba creciendo. El sol ya estaba alto, pero la brisa del desierto mantenía la temperatura agradable. Todo era perfecto. Carmen descubrió una pequeña grieta entre 2 rocas que parecía llevar a una cueva más grande. Su curiosidad se encendió inmediatamente. «Papá, mamá, encontré otra cueva», gritó emocionada, aunque su voz se perdió un poco en la distancia y el viento. Se acercó a la entrada de la grieta, que era lo suficientemente grande para que pasara una niña de su tamaño, pero demasiado pequeña para un adulto. El interior se veía fresco y misterioso, con esa penumbra tentadora que invita a descubrir secretos ocultos. «Solo voy a asomar la cabeza», se dijo a sí misma, recordando las advertencias de su papá, pero sintiendo que técnicamente no estaba desobedeciendo si no entraba completamente. Se asomó por la grieta y sus ojos se adaptaron gradualmente a la oscuridad del interior. Lo que vio la dejó sin aliento. La cueva era mucho más grande de lo que parecía desde afuera, y las paredes estaban cubiertas de más pinturas rupestres, algunas incluso más elaboradas que las de la primera cueva. Pero había algo más. En el suelo de la cueva, brillando débilmente bajo los rayos de sol que se filtraban por grietas en el techo, había algo que parecían cristales, o tal vez obsidiana negra. Sin pensarlo 2 veces, Carmen se deslizó por la grieta para investigar más de cerca. Una vez dentro, se dio cuenta de que la cueva era aún más impresionante de lo que había imaginado. Era como una catedral natural, con el techo alto y columnas naturales de piedra. Los cristales que había visto resultaron ser fragmentos de obsidiana que los antiguos habitantes habían usado para hacer herramientas. Estaba tan absorta en su descubrimiento que no notó que el suelo de la cueva tenía una ligera inclinación hacia el fondo, ni que había pequeñas grietas en las rocas que proporcionaban el ambiente perfecto para cierto tipo de habitantes del desierto que preferían la oscuridad y el frescor. Tampoco notó los pequeños sonidos que comenzaron a emerger de las grietas más profundas. Un susurro casi inaudible, como el viento entre las piedras, pero más rítmico, más deliberado. Fue solo cuando se agachó para recoger un fragmento de obsidiana particularmente brillante que escuchó el primer sonido inconfundible que hizo que se le helara la sangre en las venas. El cascabeleo seco y mortal que había escuchado en las películas, pero nunca en la vida real. Y entonces los vio. Primero 1, luego 2, después más y más, emergiendo de grietas que no había notado antes. Cascabeles del desierto, despertando de su letargo diurno, alertadas por la vibración de pasos humanos en su territorio. El fragmento de obsidiana se le cayó de las manos temblorosas mientras se daba cuenta de que estaba completamente rodeada por las serpientes más venenosas de América del Norte. El peligro mortal se acerca. Dale like si ya sientes el terror, comenta. ¿Cómo crees que van a encontrarla? Suscríbete para no perderte la acción épica. Las cascabeles están despiertas y Carmen está atrapada. Durante los primeros minutos, después de que Carmen desapareciera de su vista, Miguel y María no se preocuparon. Los padres experimentados sabían que los niños podían perderse en su mundo de exploración y aventura, especialmente en un lugar tan fascinante como la Mesa del Águila. Pero cuando los minutos se convirtieron en un cuarto de hora sin escuchar la voz chillona y emocionada de su hija, comenzaron a sentir esa punzada familiar de la preocupación parental. «¡Carmen!», gritó María, levantándose de la manta y sombreando sus ojos con la mano para buscar mejor entre las formaciones rocosas. «Carmen, es hora de bajar».
El silencio que siguió fue diferente al silencio tranquilo del desierto que habían estado disfrutando. Era un silencio tenso, cargado de posibilidades que ningún padre quiere contemplar. Miguel se puso de pie inmediatamente, su instinto paternal y su conocimiento del desierto, combinándose en una alarma interna que había aprendido a nunca ignorar. «Carmen», rugió con voz que resonó por toda la formación rocosa, usando esa voz de autoridad que había desarrollado durante años manejando ganado en el rancho. Esperó, conteniendo la respiración, rogando escuchar la respuesta alegre de su pequeña. Nada. «Miguel». La voz de María tembló ligeramente. Aunque había vivido en el rancho durante años, los peligros del desierto aún la aterrorizaban cuando se trataba de su hija. «¿Dónde puede estar?» Miguel ya se había puesto en movimiento, dirigiéndose hacia el área donde habían visto a Carmen por última vez. Sus ojos entrenados escanearon el terreno buscando huellas, señales, cualquier indicio de hacia dónde había ido su hija. La superficie rocosa no revelaba pistas fáciles, pero había aprendido a leer el desierto como otros leen libros. «Aquí», murmuró, señalando hacia unas marcas casi imperceptibles en la arena que se había acumulado entre las rocas. Pequeñas huellas de zapatos deportivos, del tamaño exacto de los pies de Carmen, dirigiéndose hacia una formación rocosa que no habían explorado antes. Siguieron el rastro durante varios minutos hasta que llegaron a lo que parecía ser una pared sólida de piedra roja. Miguel frunció el ceño, confundido. Las huellas parecían terminar directamente en la roca, como si Carmen hubiera desaparecido en el aire. «Mira», exclamó María, señalando hacia una grieta estrecha entre dos rocas grandes que apenas era visible desde el ángulo en que se habían acercado. «¿Crees que...?» Miguel se acercó a la grieta y gritó. «¡Carmen! ¿Estás ahí adentro?». Su voz resonó en el interior de la cueva, pero no hubo respuesta. Lo que sí escuchó fue algo que hizo que se le helara la sangre en las venas. Un sonido seco, rítmico, inconfundible para cualquiera que hubiera vivido en el desierto de Sonora. Cascabeles, muchas cascabeles. «María, regresa a la camioneta ahora mismo», ordenó con una calma forzada que no engañó a su esposa ni por un segundo. «Toma el radio y llama a emergencias. Diles que necesitamos ayuda especializada en la Mesa del Águila. Víboras de cascabel». El rostro de María se descompuso de terror, pero la urgencia en la voz de su esposo la movilizó inmediatamente. Sin hacer preguntas, corrió hacia el sendero que llevaba de vuelta a donde habían dejado el vehículo. Miguel se acercó más a la grieta, intentando evaluar la situación sin empeorarla. A través de la abertura estrecha, pudo ver el interior de la cueva, y lo que vio confirmó sus peores temores. Carmen estaba allí, perfectamente inmóvil en el centro de la cueva, pero no estaba sola. Alrededor de ella, emergiendo de grietas que no eran visibles desde la entrada, había más cascabeles del desierto de las que había visto en toda su vida. Debían ser al menos 30, tal vez más, de diferentes tamaños, pero todas igualmente letales. Algunas eran jóvenes, nerviosas y agresivas, mientras que otras eran claramente ancianas, enormes y experimentadas en el arte de matar. «Carmen, mi amor», susurró con voz suave, tratando de no alterar más a las serpientes. «¿Puedes escucharme?». La niña giró la cabeza lentamente hacia la voz de su padre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Asintió casi imperceptiblemente, demasiado aterrorizada para hablar, pero aliviada de saber que su papá estaba cerca. «Muy bien, princesa. Escúchame con mucha atención. No te muevas, ni siquiera respires muy fuerte. Papá va a sacarte de ahí, pero necesito que seas la niña más valiente del mundo. ¿Puedes hacer eso por mí?». Carmen volvió a asentir, aunque cada fibra de su pequeño cuerpo temblaba de terror. Las serpientes habían notado la presencia del hombre en la entrada de la cueva, y algunas comenzaron a moverse inquietas, sus cascabeles creando una sinfonía siniestra que hacía eco en las paredes de piedra. Miguel evaluó rápidamente sus opciones. La grieta era demasiado estrecha para que él pasara, y cualquier intento de agrandarla podría causar vibraciones que provocarían un ataque masivo. No tenía equipo especializado, no tenía antídoto, y la ayuda estaba al menos a 1 hora de distancia en el mejor de los casos. Fue entonces cuando escuchó algo que primero pensó que era su imaginación. Pasos. Pasos firmes, seguros, moviéndose a velocidad increíble por el terreno rocoso.
Giró la cabeza y vio una figura que se materializaba desde el calor ondulante del desierto, como un espejismo que cobraba vida. Era un hombre alto, vestido con ropa de trabajo del desierto, que había visto mejores días. Llevaba un sombrero de ala ancha que protegía un rostro curtido por décadas bajo el sol de Sonora. Pero lo que más llamó la atención de Miguel fueron sus ojos, fríos como el acero, pero con una determinación que hablaba de alguien que había enfrentado situaciones como esta antes y había salido victorioso. ¿Su hija?, preguntó el extraño con voz ronca pero segura, sin necesidad de explicaciones adicionales. Sí, respondió Miguel, sintiendo una extraña mezcla de alivio y esperanza al ver a este hombre que parecía haber aparecido de la nada, exactamente cuando más lo necesitaba. Está rodeada de cascabeles. El hombre asintió con la seriedad de alguien que entendía perfectamente la gravedad de la situación. Se acercó a la grieta y echó un vistazo rápido al interior. Su expresión no cambió, pero Miguel pudo ver que sus músculos se tensaban, como los de un depredador preparándose para la caza. «¿Quién es usted?», preguntó Miguel, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Las leyendas del desierto hablaban de un hombre que aparecía cuando los inocentes estaban en peligro mortal, alguien a quien los lugareños simplemente llamaban «Soy el rastreador», respondió el hombre mientras sacaba de su cinturón herramientas que Miguel no había visto antes. «Y su hija va a estar bien». En el interior de la cueva, las cascabeles habían detectado la nueva presencia. Las más grandes levantaron sus cabezas, evaluando esta nueva amenaza, mientras que las más jóvenes aumentaron la intensidad de su cascabeleo, hasta convertirlo en un rugido seco y aterrador. La serpiente líder, una cascabel diamantada masiva con cicatrices de batallas anteriores, se posicionó directamente entre Carmen y la entrada. Sus músculos se tensaron en la posición de ataque clásica, preparándose para defender su territorio contra cualquier intruso que se atreviera a entrar. Pero el rastreador ya había desaparecido de la entrada. Miguel miró a su alrededor confundido, hasta que escuchó un sonido imposible. Pasos moviéndose sobre la cueva, como si el hombre estuviera caminando sobre las rocas que formaban el techo. El momento más peligroso ha llegado. Smash Like si se te puso la piel de gallina comenta. ¿Cómo crees que el rastreador va a entrar? Suscríbete ahora para no perderte el rescate épico 30 cascabeles vs el rastreador. La batalla definitiva. En un movimiento que desafió toda lógica y expectativa, el rastreador descendió desde una abertura en el techo de la cueva que nadie había notado antes. Se deslizó por las rocas como una sombra líquida, moviéndose con una gracia y silencio que parecían sobrenaturales. En sus manos llevaba lo que parecía ser un bastón largo y curvo, tallado de algún tipo de madera del desierto y pulido hasta brillar como metal. Las cascabeles reaccionaron inmediatamente a su presencia. El sonido de 30 colas vibrando al unísono se intensificó hasta convertirse en un rugido ensordecedor que reverberó por toda la cueva. Pero en lugar de atacar en masa como habría hecho cualquier otro intruso, algo extraño sucedió. Las serpientes parecían confundidas. El rastreador se movía de una manera que no activaba completamente sus instintos de ataque. Sus pasos eran fluidos, sin las vibraciones bruscas que normalmente ponían a las cascabeles en modo de ataque total. Era como si conociera algún secreto ancestral sobre cómo comunicarse con estos reptiles mortales. «Carmen», susurró con voz apenas audible, pero que de alguna manera llegó claramente a los oídos de la niña. «Soy un amigo de tu papá. Cuando yo te diga, vas a cerrar los ojos muy fuerte y te vas a quedar completamente inmóvil. ¿Entiendes?». La pequeña asintió casi imperceptiblemente. Sus lágrimas habían dejado de fluir al ver a este hombre que se movía entre las serpientes como si fuera uno de ellos. Había algo en su presencia que le daba una esperanza que no había sentido desde que había caído en esta trampa mortal. La cascabel líder, la gigante diamantada con cicatrices de batalla, se elevó hasta su altura máxima. Su cabeza quedó al nivel del pecho del rastreador, y sus ojos sin párpados se fijaron en los suyos con una intensidad que habría paralizado a cualquier otro hombre. Era un duelo de voluntades entre el depredador más letal del desierto de Sonora y un hombre que había dedicado su vida a proteger a los inocentes. «Hermana serpiente», murmuró el rastreador en una lengua que sonaba como una mezcla de español antiguo y algún dialecto indígena perdido. «Esta pequeña no es tu presa. Su tiempo no ha llegado.
Deja que pase. La serpiente gigante inclinó la cabeza, como si estuviera considerando las palabras del extraño. Por unos segundos que parecieron eternos, hombre y reptil se mantuvieron en una comunión silenciosa que trascendía las barreras entre especies. Pero luego, como si hubiera tomado una decisión, la cascabel líder abrió sus mandíbulas de par en par, revelando colmillos tan largos como cuchillos y goteando veneno amarillo. El ataque vino con la velocidad del rayo. La serpiente se lanzó hacia adelante con toda la fuerza de sus músculos comprimidos, apuntando directamente al cuello del rastreador. Pero el hombre ya no estaba ahí. En un movimiento que parecía imposible, el rastreador había girado su cuerpo y usado su bastón para redirigir el ataque de la serpiente, haciéndola pasar a centímetros de su oreja mientras él se deslizaba hacia un lado. No había golpeado al animal, simplemente había usado su propio impulso en su contra. La cascabel líder aterrizó confundida, girándose inmediatamente para evaluar a este oponente que no se comportaba como ninguna presa que hubiera enfrentado antes. Pero antes de que pudiera preparar un segundo ataque, el rastreador ya estaba en movimiento. Lo que siguió fue una danza mortal que habría sido hermosa si no hubiera sido tan terriblemente peligrosa. El rastreador se movía entre las serpientes como agua fluyendo entre rocas, esquivando ataques por márgenes tan pequeños que el aire se llenó del silbido de colmillos pasando junto a su piel. Su bastón se movía en patrones hipnóticos, no para golpear a las serpientes, sino para confundirlas, para crear movimientos que sus cerebros reptilianos no podían interpretar correctamente. Era como si estuviera hablando con ellas, en un lenguaje de gestos que solo él conocía. Una cascabel joven, más agresiva y menos experimentada que la líder, se lanzó hacia sus piernas. El rastreador la capturó suavemente con una parte especial de su bastón, una horquilla en el extremo que parecía diseñada específicamente para este propósito, y la depositó cuidadosamente en una grieta lejana, lejos de Carmen pero sin lastimar al animal. Otra serpiente atacó desde la izquierda mientras una tercera lo hacía desde la derecha en un ataque coordinado. El rastreador saltó verticalmente, apoyándose momentáneamente en una protuberancia de roca, mientras las dos cascabeles se encontraron en el espacio vacío donde él había estado un segundo antes. Pero la serpiente líder había estado observando, aprendiendo. En lugar de atacar directamente al hombre, se dirigió hacia Carmen. Si no podía defender su territorio eliminando al intruso, al menos se aseguraría de que la presa original no escapara. «¡Ahora, Carmen! ¡Ojos cerrados!», rugió el rastreador. La niña obedeció instantáneamente, cerrando los ojos con tanta fuerza que vio estrellas. En ese momento de ceguera voluntaria, escuchó sonidos que nunca olvidaría. El silbido del aire cortado por el bastón del rastreador, el sonido seco de madera golpeando piedra, y luego un silencio repentino e inquietante. Cuando el rastreador le dijo que podía abrir los ojos, Carmen vio algo increíble. Las serpientes seguían ahí, todas vivas, pero ahora estaban completamente inmóviles, como si hubieran entrado en algún tipo de trance. El rastreador estaba de pie directamente frente a ella, su bastón extendido formando una barrera protectora entre ella y las cascabeles. «¿Cómo?», susurró Carmen asombrada. «Las serpientes no son malvadas, pequeña guerrera», explicó el rastreador mientras la ayudaba cuidadosamente a ponerse de pie. «Solo están confundidas. Este lugar solía ser solo suyo, pero ahora los humanos vienen aquí también. Les recordé que hay espacio para todos si sabemos respetarnos». Con movimientos lentos y deliberados, el rastreador guió a Carmen hacia la entrada de la cueva. Las cascabeles los observaron pasar, pero ninguna hizo el menor movimiento para detenerlos. Era como si hubieran llegado a un entendimiento que trascendía la depredación y la supervivencia. Cuando finalmente emergieron de la cueva a la luz brillante del sol del desierto, Miguel corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Carmen, mi niña». Carmen se lanzó a los brazos de su padre, sollozando todas las lágrimas que había contenido durante su terrible experiencia. El rastreador se mantuvo a un lado, permitiendo la reunión familiar, pero vigilando constantemente la entrada de la cueva para asegurarse de que el trance de las serpientes se mantuviera. «¿Cómo puedo agradecerle?», preguntó Miguel, extendiendo una mano temblorosa hacia el hombre que había salvado a su hija de una muerte segura.
El rastreador estrechó la mano con firmeza, pero sus ojos ya estaban escaneando el horizonte, como si pudiera sentir que en algún otro lugar, otra persona inocente necesitaba su ayuda. La batalla más épica contra las serpientes. Smash Like, si el rastreador te dejó sin palabras, comenta. ¿Cómo crees que logró controlar a las serpientes? Suscríbete para el final más emotivo de la historia. 30 cascabeles derrotadas sin lastimar a ninguna. María llegó corriendo por el sendero rocoso justo cuando el rastreador emergía de la cueva con Carmen en sus brazos. La madre se detuvo en seco al ver la escena, su hija sana y salva, pero los ecos de los cascabeles aún resonando desde el interior de la formación rocosa, como un recordatorio de lo cerca que habían estado de la tragedia. «¡Carmen! ¡Mi bebé!», exclamó mientras corría hacia ellos, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y terror al mismo tiempo. La niña se lanzó hacia su madre, y durante varios minutos, la familia simplemente se abrazó en silencio, sintiendo la gratitud más profunda que habían experimentado jamás. El rastreador se mantuvo a una distancia respetuosa, permitiendo que la familia procesara el trauma y la alegría de la reunión, pero mantuvo sus ojos entrenados en la entrada de la cueva, donde ocasionalmente se podía ver el movimiento de una cascabel que se dirigía hacia las profundidades más oscuras, alejándose del área donde había ocurrido el encuentro. «¿Están todas bien?», preguntó Miguel, dirigiéndose al rastreador con una mezcla de curiosidad y respeto que pocas veces había sentido hacia otro hombre. «Regresarán a sus refugios más profundos», respondió el rastreador, limpiando cuidadosamente su bastón antes de sujetarlo a su cinturón. «Esta cueva tiene túneles que van muy adentro de la mesa. Preferirán esa oscuridad y tranquilidad a estar aquí donde pueden encontrarse con más humanos». Carmen se separó del abrazo de sus padres y se acercó tímidamente al rastreador. A pesar de haber vivido la experiencia más aterradora de su corta vida, había algo en este hombre que la fascinaba profundamente. «Señor rastreador», dijo con voz pequeña pero decidida, «¿cómo sabía usted hablar con las serpientes?». El hombre se arrodilló para quedar a la altura de la niña, una sonrisa genuina suavizando sus rasgos curtidos. «No hablé con ellas, pequeña valiente. Las escuché. Hay una diferencia muy importante». «¿Cuál diferencia?», preguntó Carmen, sus ojos brillando con esa curiosidad infinita que la había metido en problemas, pero que también la hacía especial. «Cuando hablas, impones tu voluntad. Cuando escuchas, entiendes la voluntad del otro. Las serpientes no querían lastimarte, Carmen. Solo estaban protegiendo su hogar, igual que tus padres te protegen a ti». Miguel se acercó, intrigado por la sabiduría de este extraño. «¿Cómo aprendió a hacer lo que hizo allá adentro? Nunca había visto algo así». El rastreador se incorporó lentamente, sus ojos fijándose en el horizonte donde el sol comenzaba su descenso hacia las montañas distantes. «Mi abuelo era Yaqui. Mi abuela era Tohono o Otham. Me enseñaron que el desierto no es nuestro enemigo, es nuestro maestro. Cada planta, cada animal, cada roca, tiene una lección que enseñar si sabemos escuchar». «¿Pero por qué está usted aquí?», preguntó María, todavía procesando lo increíble de toda la situación. «¿Cómo sabía que necesitábamos ayuda?». El rastreador señaló hacia el sur, donde una pequeña nube de polvo se elevaba en la distancia. «Trabajo para el servicio de parques, monitoreando la vida silvestre en esta región. Vi su camioneta y sabía que había una familia explorando. Cuando escuché el radio de emergencia». Se encogió de hombros como si arriesgar su vida para salvar a una niña de las cascabeles fuera la cosa más natural del mundo. Carmen tiró suavemente de la manga del rastreador. «¿Puedo preguntarle algo más?». «Por supuesto, pequeña guerrera». «¿Por qué me llama guerrera?». «Yo tuve mucho miedo». El rastreador sonrió y colocó una mano gentil sobre la cabeza de Carmen. «El miedo no es lo opuesto al valor, Carmen. El miedo es una señal de que algo es importante para ti. Tuviste miedo porque tu vida es preciosa, porque amas a tus padres y quieres volver a verlos. Pero a pesar de ese miedo, seguiste mis instrucciones, te mantuviste inmóvil cuando era necesario, y confiaste en que alguien vendría a ayudarte. Eso es verdadero coraje». Las lágrimas volvieron a los ojos de Carmen, pero esta vez eran de un tipo diferente. «¿Volveré a verlo?». «El desierto es grande pero también pequeño», respondió el rastreador crípticamente. «Los caminos se cruzan cuando tienen que cruzarse.
Miguel extendió la mano hacia el rastreador una vez más. No sé cómo agradecerle lo que hizo por mi familia. Nos devolvió a nuestra hija. Nos devolvió nuestro futuro. El rastreador estrechó la mano firmemente. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero quiero que me prometan algo. Lo que sea, respondieron Miguel y María al unísono. Enséñenle a Carmen a respetar el desierto, pero no a temerle. Este lugar es hermoso y sagrado, pero también exige respeto. Las serpientes de hoy no eran malvadas, solo estaban en su hogar. La próxima vez que vengan traigan ruido, hablen fuerte, den oportunidad a los animales de alejarse antes de que ustedes lleguen. Se dirigió específicamente a Carmen. Y tú, pequeña exploradora, nunca entres sola a lugares oscuros. El desierto tiene muchos secretos hermosos, pero algunos deben ser descubiertos con la ayuda de adultos que te amen. Carmen asintió solemnemente, entendiendo que había aprendido una lección que la acompañaría por el resto de su vida. El rastreador comenzó a alejarse hacia donde había dejado su vehículo, pero se detuvo y se giró una vez más. Carmen, ¿sabes cuál es la diferencia entre un turista y un habitante del desierto? La niña negó con la cabeza. Un turista viene a tomar del desierto. Un habitante viene a dar. Cuando seas mayor, recuerda siempre dar más de lo que tomas, sin importar dónde vayas. Con esas palabras de sabiduría, el rastreador desapareció entre las ondas de calor del desierto, dejando a la familia Vázquez con una historia que contarían por generaciones y lecciones que los acompañarían para siempre. Mientras regresaban a su camioneta en un silencio contemplativo, Carmen entendió algo fundamental sobre la vida. El mundo estaba lleno de maravillas y peligros, a menudo entrelazados de maneras que solo la experiencia podía enseñar. Había aprendido sobre el respeto, el valor verdadero, y el hecho de que siempre hay guardianes silenciosos protegiendo a los inocentes, incluso en los lugares más remotos. El desierto ya no le parecía solo un lugar de vacaciones familiares. Ahora sabía que era un mundo vivo, complejo, que merecía respeto y cuidado. Y había entendido que los verdaderos héroes no siempre llevaban capas o aparecían en las películas. A veces aparecían cuando más los necesitabas. Surgían de la nada para recordarte que la bondad humana nunca está tan lejos como parece. Años después, cuando Carmen se convirtió en bióloga marina especializada en conservación, siempre recordaría al rastreador y su enseñanza de que escuchar es más poderoso que hablar y que entender es más valioso que conquistar. Y en algún lugar del desierto de Sonora, el rastreador continúa su vigilancia silenciosa, apareciendo cuando los inocentes necesitan protección, recordándonos a todos que los verdaderos guardianes nunca buscan reconocimiento, solo la satisfacción de saber que han hecho la diferencia en el momento exacto que importaba. El final más sabio y emotivo. Dale like. Si esta historia te inspiró profundamente, comenta tu lección favorita del rastreador. Suscríbete y activa las notificaciones para más historias épicas. El desierto guardó sus secretos, pero el rastreador guardó una vida. A veces los héroes más grandes son los que nunca conocemos sus nombres. 6 meses después, Carmen Vázquez se despertó sobresaltada en su cama del rancho, sudando frío, y con el eco de cascabeles resonando en sus oídos. Era la tercera pesadilla esa semana. Aunque habían pasado 6 meses desde el incidente en la Mesa del Águila, los recuerdos seguían visitándola en sueños, mezclando el terror de aquella experiencia con una extraña nostalgia por el hombre que la había salvado. ¿Otra vez el mismo sueño, mijita?, preguntó María, apareciendo en la puerta de la habitación con una taza de chocolate caliente humeante. Había desarrollado un instinto maternal casi sobrenatural para detectar las pesadillas de su hija. Carmen asintió mientras se sentaba en la cama, abrazando su muñeca favorita. Pero esta vez era diferente, mamá. El rastreador estaba herido, y había muchas personas que necesitaban ayuda, y él no podía llegar a tiempo para salvarlos a todos. María se sentó en el borde de la cama, acariciando el cabello de su hija. Durante estos meses, Carmen había desarrollado una preocupación constante por el bienestar del misterioso hombre que había arriesgado su vida por ella. Preguntaba constantemente si estaba bien, si seguía ayudando a otras personas, si volverían a verlo algún día. «Carmen, ¿te gustaría que fuéramos a visitarlo?», preguntó María, una idea formándose en su mente.
Tu papá ha estado investigando en el servicio de parques. Puede que sepamos dónde encontrarlo. Los ojos de Carmen se iluminaron inmediatamente. ¿En serio? ¿Podríamos? Claro que sí, princesa, dijo Miguel, apareciendo en la puerta con una sonrisa. Había escuchado la conversación desde el pasillo. De hecho, me enteré de algo interesante ayer. Hay un festival de cultura indígena en Magdalena de Quino este fin de semana, y según me dijeron, un hombre que coincide con la descripción del rastreador estará dando una demostración sobre supervivencia en el desierto. Carmen saltó de la cama con una energía que sus padres no habían visto en semanas. Tenemos que ir. Tengo que agradecerle otra vez, y quiero preguntarle si puede enseñarme más cosas sobre el desierto. El sábado por la mañana, la familia Vázquez llegó a la plaza central de Magdalena de Quino, donde el festival estaba en pleno apogeo. Había puestos de artesanías tradicionales, comida típica sonorense, y demostraciones de danzas ancestrales que llenaban el aire con colores vibrantes, y música que parecía conectar directamente con la historia de la tierra. Carmen exploró cada puesto con renovada curiosidad, pero sus ojos constantemente escaneaban la multitud buscando una figura familiar. Había aprendido a valorar el conocimiento tradicional después de su experiencia, y cada artesano mayor le recordaba la sabiduría del rastreador. «Allí», exclamó de repente, señalando hacia el extremo norte de la plaza donde se había formado un círculo de personas alrededor de alguien que no podían ver desde su posición. La familia se acercó al círculo, donde efectivamente encontraron al rastreador. Estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una manta tejida, rodeado de plantas del desierto, herramientas tradicionales, y varios niños que lo escuchaban con la misma fascinación que Carmen había sentido. Esta planta se llama jojoba, explicaba, sosteniendo una rama con pequeñas nueces. Los antiguos habitantes del desierto la usaban para curar heridas y proteger la piel del sol. Pero lo más importante no es solo saber qué planta usar, sino saber cuándo tomarla y cuánto tomar. El desierto nos da todo lo que necesitamos, pero solo si sabemos pedírselo con respeto. Carmen se abrió paso entre la multitud hasta quedar en primera fila. Cuando el rastreador la vio, su rostro serio se suavizó con una sonrisa genuina que hizo que toda la plaza pareciera más brillante. «Miren quién está aquí», dijo dirigiéndose al grupo. «Mi pequeña guerrera del desierto. Carmen, ¿quieres contarles a estos niños qué aprendiste sobre el valor verdadero?» Carmen se sonrojó, pero se irguió con determinación. Durante estos 6 meses, había estado practicando esta historia, preparándose para el momento en que pudiera compartir su experiencia y las lecciones del rastreador con otros. «Aprendí que tener miedo no te hace cobarde», dijo con voz clara, mirando a los otros niños. «Aprendí que el desierto no es malo, solo hay que respetarlo. Y aprendí que siempre hay alguien cuidándonos, incluso cuando no sabemos que está ahí». El rastreador asintió con orgullo. «¿Y qué más aprendiste, pequeña maestra?» «Que escuchar es más importante que hablar», continuó Carmen, ganando confianza. «Y que todos los animales tienen derecho a estar en su casa, igual que nosotros». Después de la demostración, cuando la multitud comenzó a dispersarse, el rastreador se acercó a la familia Vázquez. «Me alegra verlos otra vez». «¿Cómo has estado, Carmen?» «He estado bien», respondió la niña. «Pero he estado soñando mucho con usted. Sueño que está ayudando a otras personas y que a veces no puede llegar a tiempo». El rastreador se arrodilló para quedar a su altura, una expresión pensativa cruzando su rostro. «Es interesante que digas eso, pequeña guerrera. ¿Sabes? A veces los sueños nos conectan con cosas que están pasando realmente, especialmente cuando hay una conexión fuerte entre las personas». Miguel se acercó. «¿Está diciendo que los sueños de Carmen podrían ser reales?» «No exactamente reales», explicó el rastreador, «pero tal vez su espíritu sensible puede percibir cuando alguien está en peligro en el desierto». Los antiguos creían que las personas que habían sido salvadas por los guardianes del desierto desarrollaban una conexión especial con la tierra. Carmen lo miró con ojos grandes. «¿Eso significa que puedo ayudar a otras personas como usted me ayudó a mí?» El rastreador sonrió y sacó algo de su mochila. Un pequeño silbato tallado en hueso. «Este silbato ha estado en mi familia durante generaciones. Mi bisabuelo me lo dio cuando tenía tu edad. Si alguna vez sientes que alguien está en peligro en el desierto,
úsalo. El sonido lleva muy lejos en estas tierras. Carmen tomó el silbato con manos reverentes, sintiendo inmediatamente que no era solo un regalo, sino una responsabilidad. ¿De verdad cree que puedo ayudar? Creo que ya estás ayudando, respondió el rastreador. Cada vez que cuentas tu historia, cada vez que enseñas a otros niños a respetar el desierto, cada vez que demuestras que el valor verdadero no significa no tener miedo, estás ayudando a crear un mundo mejor. Se puso de pie y miró a toda la familia. Pero hay algo más que quería decirles. La próxima semana voy a liderar una expedición educativa para familias en la Sierra de San Luis. Es una oportunidad para que Carmen y otros niños aprendan supervivencia y conservación en un ambiente completamente seguro. ¿Les gustaría acompañarme? Los ojos de Carmen se iluminaron como estrellas. Durante meses había soñado con volver al desierto, pero esta vez preparada, educada, lista para ser una verdadera exploradora en lugar de una turista. «Sí», exclamó antes de que sus padres pudieran responder. «Quiero aprender todo lo que usted pueda enseñarme». Miguel y María intercambiaron miradas. Sabían que esta era exactamente la oportunidad que su hija necesitaba para transformar completamente su experiencia traumática en algo empoderador y positivo. «Será un honor acompañarlo», respondió Miguel, extendiendo la mano. Mientras la familia se alejaba del festival, Carmen apretaba el silbato de hueso contra su pecho, sintiendo que su vida estaba a punto de tomar una dirección completamente nueva. Ya no era solo una niña que había sobrevivido a un encuentro con serpientes. Ahora era una aprendiz del guardián más respetado del desierto, lista para convertirse en la próxima generación de protectores de estas tierras sagradas. El círculo de sabiduría continuaba, y Carmen estaba lista para tomar su lugar en él. Dale like si Carmen te inspiró. Comenta, ¿crees que Carmen será una gran protectora del desierto? Suscríbete para seguir las aventuras de la pequeña guerrera. De víctima a heroína, la transformación más poderosa.